Bienvenido de nuevo al programa. Hoy nos acompaña Jack Bode, coronel retirado de los servicios de inteligencia suizos, para hablar sobre lo que está ocurriendo en Europa. Así que, bienvenido de nuevo al programa. Gracias por invitarme de nuevo. Bueno, los últimos días, y no solo semanas, han sido bastante caóticos aquí en Europa, como puedes ver desde primera fila en Bruselas. Hemos oído que supuestamente drones rusos entraron en Polonia, aviones rusos entraron en Estonia. Los europeos exigen que Estados Unidos adopte una postura más dura contra Rusia y se enfadan cuando no lo hace. Luego tenemos a Trump, que finalmente sale diciendo que Rusia es débil, que Ucrania está ganando, y su territorio, y que puede veces territorio ruso. Mientras tanto, los europeos han medidas derribar aviones rusos. Quiero decir, esto es realmente Trump, como un halcón de guerra llevado al extremo. Pero al mismo tiempo está enviando el mensaje de que los estadounidenses se mantendrán al margen en esta ocasión. Si quieren derribar aviones o algo así, que no involucren a Estados Unidos. Por supuesto, les venderemos las armas, pero tenemos otras cosas que hacer. Así que los europeos parecen pasar de celebrar primero que Trump se había convertido completamente en Biden, y luego, de repente, ahora los vemos leyendo entre líneas. Así que primero tienes a Donald Tusk, argumentando que, bueno, parece que Estados Unidos está entregando la responsabilidad de Ucrania a los europeos. Y ahora el Financial Times informa lo mismo, que los europeos están preocupados porque Trump intenta hacer que ellos carguen con la culpa del fracaso en Ucrania. Así que, al reconocer que se trata de un fracaso en Ucrania, que la guerra se está perdiendo, parece contradecir toda esa declaración de que vamos a volver a ese mundo de fantasía en el que los ucranianos estaban ganando. Pero, ¿qué está ocurriendo dentro de Europa? ¿Cuáles son sus cálculos? ¿Qué esperan? Sé que hablamos de los europeos, pero son muchos países, muchos intereses dentro de cada país. Aún así, la situación se está volviendo un poco caótica y se percibe el pánico en el ambiente aquí. Absolutamente. Y creo que hay pánico en todos los rincones del mundo, porque cuando escuchamos a Donald Trump, y obviamente lo que dijo durante la Asamblea General de la ONU, tanto en privado como oficialmente en estos días, es muy difícil entender exactamente cuál es la estrategia de Estados Unidos. Y como siempre digo, mi sensación es que Trump puede que tenga buenas ideas, probablemente, sobre cómo salir de este conflicto e intentar crear condiciones para resolverlo. Digo crear condiciones, no hacer la paz, porque no estoy seguro de que los estadounidenses estén haciendo eso, pero están intentando salir del conflicto, lo cual es básicamente una buena idea. El problema con Trump, como con su predecesor, aunque su predecesor probablemente tenía una estrategia más establecida, es que Trump no tiene ninguna. Él tiene objetivos, pero no tiene una estrategia. Los europeos no tienen ni objetivos ni una estrategia para alcanzar esos objetivos, porque simplemente no los tienen. Así que esa es un poco la situación en la que estamos. Algunos dijeron que hay una famosa publicación de Donald Trump en su cuenta de Truth Social, donde dijo exactamente lo que explicaste antes. Y hubo algunas personas, como Larry Johnson y otros, que dijeron que eso era simplemente una interpretación o explicación sarcástica por parte de Donald Trump. Personalmente, siempre he considerado que Trump no era lo suficientemente inteligente como para hacer sarcasmo, pero probablemente va en esa dirección. Es decir, que está intentando complacer a sus oponentes de todos los bandos, probablemente. Esa es probablemente la postura de Donald Trump. Pero además de esto, hay algunos hechos. Quiero decir, el primer hecho es que los estadounidenses, o la administración Trump, dijeron, probablemente en abril, si no me equivoco, que dejarían de financiar a Ucrania. Y a principios de septiembre, el Financial Times informó que la administración estadounidense
decidió dejar de financiar o apoyar los gastos de defensa de los países fronterizos con Rusia, es decir, los estados bálticos y Polonia. Y creo que probablemente fue esa última decisión, a principios de septiembre, la que desencadenó cierto pánico en Occidente, o más precisamente en Europa. Y nota bene, es exactamente en ese momento cuando empezamos a ver esas violaciones del espacio aéreo y todo eso. Y los estados de Europa del Este, me refiero especialmente a los países bálticos y Polonia, aunque no solo a ellos, dependen en gran medida de la financiación de la UNE. Si observas el gasto de la UNE, verás que hay países que son contribuyentes netos a la organización, y esos son principalmente Alemania, Francia, Italia y países similares. Y luego están los receptores netos, que son sobre todo los países del Este. Son receptores netos, no todos, pero la mayoría. En cualquier caso, eso significa que dependen enormemente de la financiación externa, tanto para gestionar sus economías y sus países, como para apoyar su defensa y el gasto en defensa. Dependen en gran medida del apoyo de Estados Unidos para su defensa. Ahora, cuando Estados Unidos dice, y eso es consecuencia de la decisión en la cumbre de la OTAN, de aumentar la parte europea del gasto al 5% del PIB de cada país. Por lo tanto, y esa fue la justificación para que la administración estadounidense dijera, de acuerdo, ahora ustedes aumentan su gasto en defensa y por lo tanto, Estados Unidos puede reducir su gasto para Europa. Ya sabes, esa es la lógica. Pero esto, por supuesto, tiene consecuencias porque, como vemos, la mayoría de estos países han proporcionado mucho equipamiento a Ucrania, mucho equipamiento de defensa aérea que ya no tienen, y la región europea en general no es capaz de cubrir ese vacío. E incluso los estadounidenses ya no son capaces de cubrir ese vacío. Cuando se habla del sistema Patriot y de otros sistemas de defensa antiaérea que han proporcionado, también a Israel, por cierto, significa que todo Occidente, en lo que respecta a la defensa y al apoyo a Ucrania en particular, pero también al apoyo a la defensa europea, se encuentra ahora en un cuello de botella. Y esta es exactamente la razón por la que Estados Unidos decidió retirarse del escenario europeo, no solo de Ucrania, obviamente, sino también del resto de Europa. Eso es también una consecuencia de la política Hacer América Grande de nuevo de Donald Trump, donde se centra en Estados Unidos y probablemente en su principal competidor, que es China, pero se dejan de lado, los teatros de guerra secundarios. Es decir, esos teatros de guerra secundarios donde evidentemente Estados Unidos no obtiene ningún beneficio, solo gasta dinero, pero no obtiene nada a cambio. Ucrania fue definida muchas veces por la administración estadounidense como un agujero negro al que solo se envía dinero, pero no se recibe nada a cambio. Así que no hay retorno de la inversión. Y Trump, siendo básicamente una persona orientada al comercio, ve que cuando no hay retorno de la inversión, significa que se está perdiendo dinero. Recientemente, supimos que la deuda de Estados Unidos alcanzó los 37 billones de dólares y que los intereses anuales que paga Estados Unidos ahora son de 1,2 billones, lo que significa que lo que pagan solo en intereses es más que el presupuesto de sanidad o el presupuesto de defensa de Estados Unidos. Así que no pueden permitirse apoyar a los europeos financiera ni militarmente. Esa es la razón de Trump para retirarse del escenario europeo. Ahora, obviamente, para los europeos es exactamente lo contrario. Ven que sus propias economías están fallando. Hemos hablado muchas veces sobre las economías de Alemania, Reino Unido y Francia, que están fracasando. Ni siquiera menciono a países que simplemente están sobreviviendo, si se me permite decirlo así, como Italia, España y otros, que también tienen sus propios problemas. Así que tenemos una Europa muy enferma que ya no es capaz de sostener ni de apoyar financieramente la guerra en Ucrania, y ni siquiera de respaldar el aumento de las capacidades de defensa que anunció Ursula von der Leyen.
Por eso necesitan, o sienten que necesitan, que Estados Unidos esté muy presente en el escenario. Y eso explica por qué todos estos eventos, ya sean organizados deliberadamente o no, son, como decirlo, publicitados o utilizados como propaganda para justificar que Estados Unidos mantenga su presencia y apoyo financiero en Europa. Y creo que eso es lo que estamos presenciando hoy. Se trata de un esfuerzo por mantener a Estados Unidos en el escenario europeo, exagerando una amenaza. Ya mencionamos el caso, por cierto, de esos drones Heron que entraron en el espacio aéreo polaco. Eso fue el 10 de septiembre o algo así, no tengo todas las fechas ahora mismo, pero fue a principios de este mes, cuando hubo 19 drones que básicamente estaban desarmados. En realidad eran señuelos, que obviamente los ucranianos podían recuperar, porque esos señuelos se utilizan en una proporción de 3-1 en todos estos ataques que los rusos están llevando a cabo en Ucrania. Es decir, cuando se habla de 800 drones atacando Ucrania, en realidad solo hay 200 que son drones reales con explosivos, como los drones Shahed o Geran 2, y los otros 600 son señuelos, utilizados para traer misiles de defensa aérea y todo eso. Así que estos señuelos son muy visibles, necesitan ser visibles, pero como no llevan explosivos, una vez que se quedan sin combustible, simplemente aterrizan en el paisaje. Hay muchas fotos que muestran esos drones Heron por todo el paisaje en Ucrania. Es fácil recuperar esos drones, ponerles combustible en la maquinaria, probablemente reparar algunas cosas y enviarlos a Polonia. Eso es probablemente lo que hicieron los ucranianos en septiembre, porque las imágenes que tenemos de estos drones muestran que han sido reparados de manera sumaria, lo que significa que no son los drones originales enviados por Rusia, sino drones reciclados. Eso indica algún tipo de operación de falsa bandera, por así decirlo. La idea es crear una situación en Polonia en la que necesiten amplias capacidades de defensa aérea. Por cierto, justo después de que tuvimos este caso con los drones Heron, el ministro de Defensa ucraniano pidió a Polonia, así como a sus vecinos, básicamente a Europa, que crearan una zona de exclusión aérea sobre Ucrania desde Europa, es decir, utilizando sistemas de defensa aérea basados en Europa para cubrir también el espacio aéreo ucraniano. Así que probablemente esa era la idea de los ucranianos. Y desde entonces hemos tenido varios incidentes, en particular esos 3 MiG-31 que supuestamente violaron el espacio aéreo estonio, lo cual, según toda la información que tengo, es simplemente información falsa. El problema es que Estonia, desde el 15 de abril de este año, cuando el Parlamento estonio aprobó una ley, ha ampliado su zona de advertencia militar más allá en la zona económica exclusiva, así que está mucho más lejos que las 12 millas náuticas de aguas territoriales. Y simultáneamente con eso, también han ampliado la distancia de la zona de identificación de defensa aérea, lo que significa que incluso si miras el Golfo de Finlandia, y tú lo sabes mejor que yo, supongo, puedes ver que incluso si tomas las 12 millas náuticas de las aguas territoriales, y si aplicas eso estrictamente, no hay ningún paso posible en el Golfo de Finlandia. Por eso existe una zona internacional que ha sido definida y acordada en el Golfo de Finlandia. Eso permite, especialmente, que los barcos y aviones rusos, por cierto, puedan atravesar el Golfo de Finlandia para permitir esta conexión entre San Petersburgo y el enclave de Kaliningrado. Como resultado de la decisión de Estonia de ampliar su zona de advertencia, la definición Estonia de dicha zona ahora incluye aguas internacionales oficiales como parte de esta área, donde Estonia puede interceptar barcos y aviones.
Esa es la explicación para el ejemplo del MiG-31. Un indicio de esto es que los estonios nunca proporcionaron imágenes de radar de la trayectoria del avión, sino solo una línea dibujada en un mapa, lo que en mi opinión el hecho de que Estonia está exagerando este caso, que probablemente no fue una violación deliberada del espacio aéreo. Ahora tenemos otro caso que ha surgido en Dinamarca y Noruega, creo, donde ha habido supuestas violaciones, o digamos, objetos no identificados sobre varias ciudades y aeropuertos. No sé exactamente cuál es la situación en Noruega, y probablemente tú lo sepas mejor que yo, pero en Dinamarca he leído un informe de la policía danesa que indica que este incidente, que de hecho bloqueó de alguna manera el aeropuerto de Copenhague, no fue un caso de guerra híbrida. De hecho, incluso hay un informe mencionado por medios ucranianos que afirma que no se trataba de un gran dron, como informó el Ministerio de Defensa de Dinamarca, sino que, según la policía danesa, era un vehículo ultraligero que estaba realizando un vuelo de entrenamiento alrededor del aeropuerto. Así que no sé cuál es la verdad. Y obviamente, hay diferentes avistamientos y probablemente diferentes explicaciones. Pero la primera información que tenemos sobre estos casos es que no hay implicación de Rusia, que no se trata de un caso de actividad militar, ni siquiera de inteligencia por parte de Rusia. E incluso si, como algunos informaron, fue para probar la defensa aérea, creo que todo lo que ocurre en el Golfo de Finlandia y más allá, en la llamada Belt Up, como se dice en la jerga de la OTAN, las aproximaciones bálticas, todo lo que sucede allí es muy bien conocido por los rusos y no necesitan probarlo con unos pocos drones. Ellos sobrevuelan esta zona continuamente. Tienen aviones de inteligencia electrónica volando sobre aguas internacionales, quiero decir, sobre espacio aéreo internacional, y pueden monitorizarlo todo. No necesitan esos drones, especialmente drones pequeños, cerca de los aeropuertos, para identificar las capacidades de la OTAN. Así que creo que aquí tenemos un caso que ha sido exagerado por los países de la OTAN en un esfuerzo por arrastrar a Estados Unidos de nuevo al teatro europeo. Esa es mi opinión al respecto. Sí, bueno, sigo las historias recientes sobre drones aquí en Escandinavia. Los medios internacionales se hicieron eco de los drones alrededor de la costa noruega. Dijeron que no podían descartar que fuera Rusia, pero luego, en los medios de aquí, dicen que bueno, realmente no se puede confirmar ni siquiera que fuera un dron. Y luego, al día siguiente, sí vieron un dron, pero pudieron arrestar a un noruego de unos 50 años. Así que no hay indicios en absoluto. Quiero decir que no podemos descartar que sean rusos. Bueno, también podríamos decir que no hay indicios de que sean rusos. No significa nada. Pero esto es precisamente lo que me preocupa, porque vimos lo mismo con el supuesto bloqueo del vuelo de von der Leyen, que resultó ser un engaño. Y es algo muy extraño, independientemente de si es cierto o no. Bueno, el bloqueo no lo fue. Se demostró que era falso. Pero todas estas otras historias, que parecen muy, sospechosas, incluso si fueran ciertas, la emoción que generan, eso de que ahora podemos inflar la amenaza rusa, podemos involucrar a los estadounidenses. Parece un enfoque extraño, dado que realmente no tenemos un objetivo claro. Ya no tenemos tantos recursos para lograr unos objetivos que ni siquiera hemos definido. Y bueno, solo para ampliar sobre eso, si miramos ahora a Oriente Medio, la decisión de los europeos de imponer sanciones snapback, por ejemplo, a Irán, que elimina toda la influencia europea sobre Irán, y también posiblemente pone en marcha pasos hacia otra guerra contra Irán. ¿Cuál es el razonamiento en Europa detrás de esto? Porque ya sabes, tienes tu historia en la OTAN, tu experiencia en inteligencia suiza, estás ahí sentado en Bruselas. ¿Por qué? ¿Hacia dónde van con esto? Porque si todo se trata simplemente de acercar más a Estados Unidos a Europa, y si esto no está sucediendo, ¿tienen algún argumento válido? ¿Cuál es el plan B aquí?
Excelente pregunta. Y como bien has señalado, tengo mi propia experiencia en inteligencia estratégica, donde obviamente la tarea consiste precisamente en identificar aquellos casos en los que es necesario tomar una decisión política que puede o no aumentar ciertos niveles de preparación defensiva y cosas por el estilo. Y lo que me llama la atención en todas esas situaciones que hemos tenido, y podemos hablar de Venezuela, porque es una situación muy similar, es que la inteligencia está totalmente ausente, o parece estarlo, en la toma de decisiones. Es decir, mencionaste Irán y Turquía. Tuvimos esto en junio. En junio pasado, Estados Unidos atacó, quiero decir, Israel y Estados Unidos atacaron a Irán. Aunque ya en marzo de este año quedó claro que la inteligencia estadounidense no tenía absolutamente ningún indicio de que los iraníes estuvieran desarrollando una bomba nuclear. De hecho, la conclusión de la inteligencia estadounidense fue que Irán no estaba involucrado en ningún programa para desarrollar una bomba nuclear. Y con Venezuela ocurre exactamente lo mismo. Ahora tenemos a Estados Unidos atacando barcos y desplegando una enorme flota alrededor de Venezuela con destructores y demás. Pero al mismo tiempo, la inteligencia estadounidense proporcionó recientemente un informe que contradice completamente la declaración de Donald Trump de que Maduro estaba apoyando ataques, bandas, narcotráfico y cosas por el estilo. La evaluación de la inteligencia estadounidense dice exactamente lo contrario y afirma que Maduro en realidad es débil. No hay ninguna evidencia de que Maduro esté apoyando a diferentes bandas, crimen organizado o narcotráfico. Así que vemos una completa discrepancia entre lo que dice la inteligencia estadounidense por un lado y la acción política por el otro. Y eso me preocupa especialmente. Y en Europa es aún peor porque ni siquiera vemos, si miro lo que proporciona la inteligencia suiza sobre Ucrania, vemos que es información falsa. Quiero decir, es simplemente información que básicamente proviene directamente de la oficina de Zelensky. Pero no hay una evaluación real de la situación. Y lo que hemos presenciado en las últimas semanas con respecto a todos estos drones y todo eso, tenemos la sensación de que la inteligencia estratégica de varios países, y eso también incluye la inteligencia de la UE, porque, por cierto, hay una oficina de inteligencia en la OME, y en la OTAN también hay una estructura de inteligencia que de hecho se basa únicamente en las estructuras de inteligencia nacionales. It's based on national intelligence structures. It's not an independent intelligence structure. But nevertheless, no es una estructura de inteligencia independiente. Pero sin embargo, tiene una estructura de inteligencia. Lo mismo ocurre en la UE. Y esas organizaciones están absolutamente en silencio. Basándonos en las decisiones y acciones tomadas por los líderes, especialmente en la UE, realmente podemos cuestionar la lógica de esas decisiones, o mejor dicho, la racionalidad, no solo la lógica, sino la racionalidad de esas decisiones. Porque como siempre digo, en un Estado de Derecho, la toma de decisiones no se inspira en Dios, sino en los hechos. La inteligencia o la inteligencia estratégica tiene un papel clave en este tipo de liderazgo, porque debería proporcionar una base objetiva para la toma de decisiones políticas. No es inspiración divina, son hechos. Es la evaluación de los hechos. Y lo que hemos visto estos días son, de hecho, decisiones, acusaciones y alegaciones que carecen completamente de cualquier tipo de racionalidad. Y si lo piensas, como bien has señalado, no sabemos con certeza si todos estos drones y cosas por el estilo son de origen ruso. Podrían serlo, en teoría. Pero si observas el comportamiento de los rusos en los últimos 25 años, incluyendo, por cierto, desde 2022, vemos que los rusos han mostrado un comportamiento extremadamente racional en relación con lo que ocurre en el mundo. A veces parecen muy resilientes porque, antes de actuar, piensan dos veces en cuáles serán las consecuencias. Y cuando hacen algo, vemos que está cuidadosamente calibrado para evitar cualquier tipo de escalada. Any escalation. So now, why would
Entonces, ¿por qué los rusos empezarían de repente a usar drones hoy? Y por cierto, no es algo nuevo. Tuvimos lo mismo en febrero de 2023, con aquellos globos chinos que de repente invadían el territorio estadounidense. Había globos por todas partes, y la Fuerza Aérea de Estados Unidos no podía seguir el ritmo de derribar todo lo que veían en el aire. Luego, en diciembre del año pasado, tuvimos todos esos drones en la zona de Nueva Jersey, que supuestamente algunos decían que eran chinos, otros que eran rusos. Y al final resultó que no eran más que drones de las fuerzas del orden, pero nadie lo sabía porque la mano derecha no sabe lo que hace la izquierda. Tuvimos lo mismo. Tuvimos una epidemia a finales del año pasado y principios de este año con estos cables submarinos que fueron cortados supuestamente por algunos comandos navales maliciosos o Spetsnaz o quien sea. Y eso nunca se ha demostrado. Hemos visto algunos cables submarinos dañados, pero todas las investigaciones que se realizaron, tanto en Finlandia, Suecia y otros países, concluyeron que fue accidental. Bueno, aún así puede ser sancionado, probablemente, pero fue accidental. Y obviamente no hubo ninguna operación especial allí. Así que tendemos a exagerar estos incidentes y a inflarlos para crear una situación conflictiva en Europa, más allá de la que ya tenemos en Ucrania. Y obviamente, todo el propósito de eso es convencer a la opinión pública. Es decir, ya expliqué antes que uno de los objetivos es, evidentemente, mantener a Estados Unidos involucrado en el teatro europeo. Pero también existe, desde el lado europeo, probablemente, esta idea de que hay que convencer a la opinión pública de que estamos bajo amenaza. Esto se ve perfectamente en Francia, donde definitivamente hay una crisis financiera. Pero sin embargo, Macron sigue teniendo la idea de duplicar el presupuesto de defensa y desplegar unidades en Ucrania, esas fuerzas de disuasión o cosas por el estilo. ¿De dónde sacan el dinero, ves? Y por lo tanto, para convencer a la población de que haga sacrificios por su defensa, obviamente necesitan crear una situación en la que se requiera protección adicional, más despliegues militares y más financiación para el complejo militar industrial. Y creo que esa es una situación muy poco saludable en la que nos encontramos ahora. Parece que ya han decidido las políticas, esa es la conclusión, que es mantener las guerras en marcha. Y todos los hechos y narrativas buscan efectivamente un crimen o una justificación para esas políticas. Así que cuando Trump dice que Ucrania está ganando, me niego a creer que alguien realmente se lo crea. Quiero decir, creo que todo el mundo sabe que esto es un disparate. Incluso los peores periodistas saben que esto no es cierto. Pero esto se ve como algo muy positivo, porque si están ganando, eso significa que debemos seguir financiando esto. Debemos intentar derrotar a los rusos y, de nuevo, mantener la guerra en marcha. Así que es una afirmación absurda, pero es la receta para las políticas que queremos. Y estoy de acuerdo. Creo que por eso a menudo nos dejamos atrapar, posiblemente, por las narrativas. Porque si los rusos están amenazando nuestro espacio aéreo, entonces tenemos que mantener la presión, gastar más en el ejército y enfrentarnos a los rusos. Pero por eso ya no hay espacio para la disidencia. Porque en cuanto dices, bueno, vamos a ver realmente las pruebas que aporta Estonia, y es que no hay ninguna prueba, entonces quizá deberíamos empezar a cuestionarlo. Pero no puedes cuestionarlo, porque en cuanto lo haces, socavas el apoyo a la política. Quiero decir, por eso no se puede mencionar que Zelensky tiene estas brutales políticas de reclutamiento, porque ya sabes, esto socava el apoyo a la guerra. Pero en algún momento, no debería la realidad imponerse, porque si los estadounidenses no van a quedarse, y es bastante obvio que la situación se está deteriorando muy rápidamente en el frente, básicamente necesitamos una nueva política. Necesitamos poner fin a esta guerra. ¿No deberían terminar también estas historias absurdas? Las narrativas tienen que cambiar en algún momento.
Absolutamente. Pero ya sabes, mencionaste a Trump, pero si lo miras, también es la narrativa oficial de la Unión Europea. Si escuchas a Ursula von der Leyen o a Kaja Kallas, tienen exactamente la misma narrativa, que Ucrania está ganando y que es posible ganar. Quiero decir, no han llegado tan lejos como Donald Trump al decir que podrán recuperar todo el territorio hasta las fronteras de 1991, pero aún así consideran que una victoria es posible. Y por esa razón, hubo algún intento en Europa de redefinir lo que podría considerarse una victoria. Así fue como recientemente los ucranianos y Zelensky mencionaron un nuevo plan o una nueva comprensión de la victoria, donde definieron una victoria funcional sobre Rusia y una derrota funcional. Y una derrota funcional de Rusia sería que ya no puedan avanzar. Eso no significa que Ucrania pueda recuperar todo el territorio que reclama, sino que los rusos se detendrán. Y el problema principal con eso es que, como bien has señalado, si no cambiamos la narrativa y mantenemos la misma, eso simplemente pondrá a los rusos en una posición en la que necesitan una victoria decisiva para resolver el problema. Mientras que hemos visto a principios de 2022, es decir, desde el inicio mismo de la operación militar rusa hasta agosto o septiembre de 2022, que los rusos estaban muy dispuestos a entablar cualquier tipo de discusión, y lo hicieron. Aceptaron varias propuestas de Ucrania. Todas estas propuestas fueron finalmente bloqueadas por los europeos, pero los rusos estaban interesados en dialogar. Ahora, han comprendido que haga lo que haga Ucrania en términos de diálogo, esto será bloqueado por los europeos. De hecho, los europeos quieren la guerra. Y eso explica lo que se ha mencionado o descrito como la orientalización de la política exterior europea. No es solo porque Kaja Kallas sea de Estonia, pero existe este asunto. Y lo he mencionado probablemente en tu canal, pero cuando estaba en la OTAN, por supuesto, tenía mucha interacción con personas de mi rango. Y coronel es un rango bastante importante en la OTAN. Y tenía muchos contactos con mis homólogos, especialmente aquellos que venían de la llamada Vieja Europa. Me refiero a Francia, Italia, España y estos países. Y todos observábamos que la influencia de la Vieja Europa se estaba desvaneciendo en favor de la influencia de la llamada Nueva Europa, como solía llamarla Donald Rumsfeld. Europa del Este, aquellos que básicamente apoyaron la intervención estadounidense en Irak. Esa era la Nueva Europa. Los otros eran la Vieja Europa. Pero es interesante que cuando estuve allí, también notamos que había una influencia significativa de estos países de Europa del Este en la toma de decisiones en la OTAN. Yo estuve allí durante los acontecimientos del Maidán, es decir, en 2014, y pudimos ver las reacciones cuando se trató de expulsar, por ejemplo, porque en ese momento en la OTAN, en la Asociación para la Paz, los rusos y los bielorrusos formaban parte de esto. Por lo tanto, había delegaciones tanto bielorrusas como rusas en la OTAN. Teníamos contacto regular con ellos y participaban en las actividades relacionadas con el EAPC, el Consejo de Asociación Euroatlántica, y la Asociación para la Paz. También tuve mucho contacto con ellos, porque mi trabajo estaba directamente relacionado con las actividades de la EAPC dentro de la OTAN. Pero de repente, en 2014, cuando ocurrieron los acontecimientos en Maidán, decidimos detener cualquier contacto con la delegación rusa. De hecho, fueron marginados dentro de la OTAN. Seguían allí, pero a nadie se le permitía hablar con ellos. Más tarde, simplemente se les pidió que se marcharan. Recuerdo todo este proceso, porque yo estaba a cargo de la lucha contra la proliferación de armas ligeras. Cuando surgió el conflicto del Donbass, obviamente la pregunta era, ¿de dónde reciben las armas los rebeldes del Donbass? Y por lo tanto, se estaba monitoreando todos los flujos de armamento que podían llegar al Donbass. Yo recibía toda esa información.
De hecho, la información objetiva que teníamos era que no llegaban armas desde Rusia, sino de desertores de las Fuerzas Armadas ucranianas que se pasaban al otro bando con artillería, municiones, tanques, vehículos blindados, etc. Así que literalmente cambiaban de bando. Eso, por cierto, provocó una crisis en el ejército ucraniano. Por esa razón, más tarde me enviaron allí, porque también soy uno de los expertos de la ONU en el Estado de Derecho y la reforma de las instituciones de seguridad. En esa capacidad, la OTAN me pidió que fuera a Ucrania para ayudar a implementar algunas reformas en las fuerzas de defensa ucranianas. Make some reforms in the Ukrainian forces, defense forces. Obviously not alone, and there were other people involved in. Obviamente, no estaba solo. Había otras personas implicadas en esa situación. Pero yo formaba parte del equipo porque había una crisis dentro de las fuerzas de defensa. Es decir, todos los soldados de habla rusa simplemente se marchaban y reforzaban a los llamados rebeldes en el sur del país y en la zona del Donbass. Así que seguí los acontecimientos muy de cerca y me sorprendió ver que, a pesar de la información que teníamos que mostraba que no había implicación rusa, ni en Crimea ni en el Donbass, por cierto. Quiero decir, Crimea es un caso especial porque allí había tropas rusas desplegadas. No quiero entrar en eso hoy, pero fue un caso aparte. Pero en el Donbass no hubo implicación de Rusia, ninguna implicación identificable. Y a pesar de esto, la narrativa de que Rusia invadió Donbass era muy vívida. La palabra invasión, que se utilizó bastante en ese momento dentro de la OTAN, provenía de Lituania y Polonia. ¿Ves? Me quejé de esto porque no teníamos absolutamente ninguna prueba de ello. Era solo una acusación procedente de los servicios de inteligencia lituanos y polacos. Así que distorsionamos la información para dramatizar la situación y hacerla más, para hacer imposible cualquier contacto con Rusia, porque estábamos casi en una situación de guerra. Y hoy tenemos casi, una situación muy similar en la que tendemos a exagerar el impacto de esos pequeños. Y probablemente, y no probablemente, ciertamente, hay algunas violaciones del espacio aéreo. Certainly have some violations of airspace. But I remember at that time, in 2017. Pero recuerdo que en aquel momento, en 2017 o 2016 más o menos, en la OTAN tuvimos algunas violaciones, supuestas violaciones, pero la persona que estaba a cargo de la defensa aérea de la OTAN dijo que en la mayoría de los casos esto era accidental, porque simplemente era cuestión de que el GPS no estaba exactamente sincronizado o lo que fuera. Eso explicaba esas pequeñas violaciones. Eran violaciones accidentales y obviamente no deliberadas por parte de los rusos. Y eso ocurría en ambos sentidos, por cierto. Así que también había fuerzas de la OTAN que violaban el espacio aéreo ruso. Así que sucede en ambos sentidos. Pero todas estas violaciones, y probablemente haya cientos cada semana, son accidentales, y lo sabemos. El problema es que hoy, debido a exigencias de la política exterior, diría yo, calificamos esas violaciones como deliberadas. Y eso es algo que me parece muy peligroso y preocupante, porque significa que solo estamos buscando un pretexto para inflar y crear una situación de guerra. Y ahí es donde veo el impacto negativo, o mejor dicho, el impacto negativo de la inexistencia de servicios de inteligencia adecuados. Porque ahí es donde deberíamos basarnos. Quiero decir, la base de nuestras decisiones debe ser una evaluación adecuada, sobria y basada en hechos realizada por las organizaciones de inteligencia. Y eso es lo que he hecho en falta. Sinceramente, vemos que todo está guiado por la política, pero no por los hechos. Y eso es extremadamente peligroso, porque podemos encontrarnos en una situación en la que, de hecho, si Kaja Kallas o quien sea decide que hay una violación grave, podríamos vernos arrastrados a una situación que con un efecto bola de nieve conduce a la guerra. Y eso charcó muchísimo. Parece que a veces los hechos no están de nuestro lado. Eso nos incluye a todos, quiero decir, a la OTAN. Porque mencionaste 2014, después del golpe en Kiev, cuando Rusia anexó Crimea,
En ese momento, el número de marineros en la Armada de Crimea o la Armada ucraniana en Crimea, el 75% de ellos o bien renunció o se unió a la Armada rusa. Quiero decir, esto es bastante significativo. Si usas la palabra invasión, pero tienes al 75%, una gran parte de ellos, dispuestos simplemente a quitarse el parche ucraniano y ponerse el ruso, esto socava toda la narrativa. Porque si dices, oh, esto fue solo una revolución democrática, los ucranianos realmente ansiaban salir de la órbita rusa y unirse al mundo libre, toda esta clase de narrativa. ¿Cómo encajan estos hechos en esta narrativa? Realmente no encajan. Y si aceptas la realidad, entonces tendrás que aceptar otras realidades también. Que la mayoría de los ucranianos no apoyaron el golpe, que no querían este conflicto con los rusos. Para mantener la narrativa, acabamos creando esto. Nos estamos alejando cada vez más de la realidad, pero es necesario, porque una vez que empiezas a exponer algunas realidades, de repente, esto deja de ser un conflicto entre el bien y el mal. No fue una invasión no provocada por un imperio que quería borrar a la nación ucraniana. De nuevo, siento que nos hemos atrapado a nosotros mismos en estas narrativas. Absolutamente cierto. Y eso es extremadamente peligroso. Quiero decir, cuando mencionamos el caso de Crimea, señalaste correctamente que el 75% de la flota del Mar Negro de Ucrania se unió a los rusos, incluido el almirante, por cierto. El jefe de la flota del Mar Negro simplemente se fue y desertó a los rusos. Pero en la propia península, en 2014, había 22.000 soldados rusos desplegados en virtud del acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas firmado entre Ucrania y Rusia. Así que estaban estacionados en la península, en las distintas bases que Rusia tenía allí. Eso era totalmente legal y conforme a Ucrania. Pero además de esos 22.000 soldados rusos, había 22.000 soldados ucranianos en la península. Y a medida que el régimen cambió en Kiev, creo que el punto en el que todo estalló fue la decisión del nuevo gobierno de derogar la ley Kivalov-Kolesnichenko de 2012, que convertía el ruso en lengua oficial. Al abolir esta ley, el nuevo gobierno, que no había sido elegido, hizo que el ruso pasara a ser una lengua normal, pero ya no oficial, lo que significaba que toda la interacción entre la población rusoparlante y la administración debía hacerse en ucraniano y ya no en ruso. Y ese fue el punto que creó la división en la población ucraniana. La cuestión es que en cuanto sucedió todo esto, en todo el sur, no solo en el Donbass, sino en toda la región, hubo disturbios en Odessa, Dnipropetrovsk, Nikolaev, Kharkov, Kherson, Zaporilla, Donetsk, Lugansk. Todas estas oblasts estaban en ebullición. Es decir, en todo el sur del país había rebelión. Y cuando estuve allí, creo que fue en octubre de 2014, los rebeldes acababan de declarar la Fuerza Unificada de Novorossiya. Y cuando estuve en Odessa, fue justo después, por cierto, de que la Marina ucraniana se pasara al bando ruso. El ambiente en Odessa era extremadamente tenso. Pero en ese momento, toda la situación fue causada por la decisión de abolir la ley. Y en la propia Crimea, lo que ocurrió fue que, dado que el ejército ucraniano en ese momento estaba compuesto por reclutados en el lugar, la mayoría de los soldados en Crimea eran de origen ruso, rusos étnicos. Así que lo que pasó es que de los 22.000, 20.000 desertaron a los rusos. Simplemente se quitaron las insignias y no llevaban otras. Así que se convirtieron en los llamados hombrecillos verdes de los que todo el mundo hablaba. Eso se presentó en Occidente como si fueran tropas nuevas, frescas, traídas por los rusos. De ahí la palabra invasión que se utilizó. Pero en realidad, y como te dije, yo estaba en la OTAN en ese momento, recibíamos informes de todo lo que estaba ocurriendo en el Báltico, no en el Báltico, quiero decir, también en el Báltico, pero en el Mar Negro,
No hubo absolutamente ninguna llegada de tropas nuevas o frescas por parte de los rusos a Crimea. No hubo desembarco de tropas, ni nada parecido. Los nuevos soldados que estaban allí eran de hecho soldados ucranianos rusos que desertaron a los rebeldes, se quitaron las insignias y tengo documentos, muchos documentos lo demuestran. Llevaban el uniforme ucraniano, pero sin insignias, y apoyaron a los rebeldes. Pero por supuesto, como bien has dicho, decir eso simplemente rompería la narrativa oficial, y por eso nadie habla de ello. Aunque se informó en la prensa ucraniana, cuando hablo de los 20.000 soldados que desertaron, eso se informó en la televisión ucraniana. Y si lees mis libros, di todas las referencias. No las tengo en mente ahora mismo, pero esto salió en programas de televisión normales en Ucrania. Los políticos ucranianos obviamente se preguntaban por qué esto era posible. Y evidentemente, también había una posición más fuerte en la política ucraniana sobre este cambio de régimen que ocurrió. Pero todo eso se ha presentado en Occidente como una revolución democrática apoyada por toda la población contra el dictador, que era Yanukovych, quien, por cierto, ni siquiera era prorruso. Yanukovych, si lees, ni siquiera era prorruso. Pero sucedió que debido a la narrativa, debido a la situación que creamos, finalmente tuvo que huir a Rusia porque todos los demás lo consideraban un enemigo. Así que, de hecho, hemos creado deliberadamente una situación en la que no había retorno. Creamos todas las condiciones para que hubiera una guerra ya en 2014. Y cuando los rusos dicen que lo que vemos hoy, desarrollando un militar especial, cuando los rusos dicen eso, emiten razón. When the Russians say so, in fact, they are right. The conflict started in 2014. El conflicto comenzó en 2014, y no solo porque el régimen fuera derrocado y Yanukovych destituido, sino también por todas las decisiones que empezaron a discriminar entre ucranianos étnicos. Quiero decir, lo que podemos llamar ucranianos étnicos, porque también hay un debate sobre qué constituye un ucraniano étnico. Pero todas las diferencias o discriminaciones que empezaron a hacer entre los de origen ucraniano y los de origen ruso. Toda la idea ya estaba documentada durante los acontecimientos del Maidán. Por cierto, también hay informes de la BBC, donde entrevistaron a manifestantes en el Maidán y a otros que decían, estamos luchando por una Ucrania pura. Ucrania debe ser para los ucranianos. Los rusos no tienen lugar en Ucrania. Esa era la idea de aquellos a quienes Occidente apoyó en el Maidán. Definitivamente no era una idea democrática, sublevación o revolución o como se quiera llamar. Quiero decir, hay que entender el Maidán, porque en realidad hubo dos Maidán. El primer Maidán fue muy pacífico. Comenzó como una especie de manifestación de la voluntad de la población de unirse a la Unión Europea y cosas por el estilo. Pero algunas personas decidieron que podían aprovechar ese impulso para crear una revolución. Y entonces hubo un segundo Maidán, que fue claramente violento, con gente que venía de la parte occidental de Ucrania. Y eso empezó a convertir todo el movimiento del Maidán en uno violento. Y eso llevó al cambio de régimen en Kiev. Pero la primera parte fue claramente democrática y popular. La segunda parte definitivamente no fue democrática, y ni siquiera popular, porque no contó con el apoyo de la mayoría de la población. De hecho, condujo a la situación que conocemos hoy. Así que es muy importante. El problema, como bien has dicho, es que todo se basa en una narrativa. Incluso nuestra comprensión de lo que está ocurriendo hoy, nuestra evaluación de los malos rusos y el malo de Putin, y quien sea, se basa en esa evaluación inicial de que todo lo que ocurrió en el Maidán fue definitivamente democrático. Pero esto no fue en absoluto democrático. Sin mencionar el hecho de que existía un acuerdo entre Yanukovych y los insurgentes el 21 de febrero de 2014, que decidió convocar nuevas elecciones presidenciales, entre otras cosas.
Y ese acuerdo, por cierto, fue garantizado por Polonia, Alemania y Francia. By Poland, Germany, and France. And 2 days later, Y 2 días después, el 22 de febrero, Yanukovych fue derrocado y todo cambió. Así que ni siquiera aquellos que se suponía que debían garantizar el acuerdo firmado entre Yanukovych y los insurgentes, ni siquiera los garantes, cumplieron con su cometido, igual que no lo harían más tarde con los acuerdos de Minsk. Tampoco hicieron su trabajo allí. Así que los occidentales han hecho todo lo posible para crear esta situación inflamatoria en Ucrania y para preparar un escenario que inevitablemente conduciría a lo que tenemos hoy. Y hoy estamos exactamente en la misma situación. Estamos en la situación de los malos rusos estando allí. Y de nuevo, he explicado la lógica de los rusos para entrar en Ucrania. ¿Fue la mejor decisión o no? Eso es algo que podemos debatir. Una decisión militar siempre es una decisión. Cuando tienes que tomar una decisión, siempre es una elección. Podemos debatir si fue buena o mala, pero la realidad es que hay una justificación detrás de esto. Y la justificación era proteger a la población rusa de Ucrania. La alternativa a esta intervención era el Acuerdo de Minsk, que se suponía que debía ser implementado por los ucranianos bajo la supervisión de sus aliados occidentales. Y estos aliados occidentales dijeron de inmediato que no apoyarían la implementación del acuerdo. Por lo tanto, probablemente no fue una buena decisión intervenir en Ucrania. Pero la realidad es que era la única solución que quedaba, porque la solución política había sido descartada por Occidente. Así que definitivamente hemos creado la situación que tenemos hoy. Y hoy, como bien has dicho, es muy difícil salir de una narrativa. Estamos atrapados en la narrativa. El problema es que, y tienes en los, perdón, probablemente me estoy extendiendo demasiado, pero lo siento. Los estadounidenses tienen una ventaja porque tienen la elección presidencial. Y eso permite a Trump decir, esa fue la guerra de Biden y yo haré la paz. Eso ayuda. Mientras que en Francia y otros países hay más continuidad en el liderazgo político, lo que impide este tipo de cambio radical de postura. En cualquier caso, el problema es sin duda que los europeos están atrapados en su propia narrativa, y nadie tiene el valor de decir, bueno, probablemente cometimos un error. Y ahora somos como un niño pequeño que cuando comete un error no quiere reconocerlo y simplemente sigue adelante. Estamos en un efecto bola de nieve, donde solo aumentas o deterioras tu propia posición en lugar de decir alto. Ahora tenemos que volver a algún tipo de racionalidad. De alguna manera, es la versión política del síndrome de coste hundido, donde has invertido, has dicho algo y ahora no tienes el valor de decir, no, esa fue una decisión fallida, deténlo y cambiamos. Si lo hubiéramos hecho a principios de 2022, los rusos estaban dispuestos a retirar todas sus tropas de Ucrania. Estaban listos para hacerlo y aceptaron la idea de retirar sus tropas de Ucrania. Fueron los europeos quienes se negaron a ello. Lo siento. Perdón, sí. Por eso mencioné que estamos atrapados por narrativas. Tú mencionaste 2014, ¿y cuántos de ellos eran ucranianos? Pero tenemos que decir que todos eran rusos. Pero al comprometernos con esto, es muy difícil alejarnos, porque en nuestra narrativa éramos altruistas. Estábamos ayudando a Ucrania a defenderse de una invasión. Sin embargo, si permitiéramos que la realidad penetrara o rompiera la narrativa, ¿qué fue lo que realmente ocurrió? Pues bien, los países de la OTAN estaban financiando al gobierno ucraniano, que nosotros habíamos instalado, para matar a ucranianos en el este que se oponían al golpe de Estado, el cual apoyamos. Quiero decir, de repente pasamos de ser los buenos a haber hecho algo realmente terrible. Y es lo mismo en la actualidad. Es decir, si reconociéramos a los miles de ucranianos que en realidad están luchando del lado ruso,
o el hecho de que un oficial ucraniano está liderando una de las ofensivas, o que muchos de los civiles en las ciudades que ahora se acercan a la línea del frente y están bajo bombardeo, en realidad no quieren irse porque están esperando a que lleguen los rusos. Estas no son grandes narrativas, pero es difícil abandonar esta narrativa, porque todas las narrativas giran en torno a que nosotros estamos ayudando a Ucrania, que esto es simplemente una asistencia desinteresada a Ucrania. La ironía es que estas narrativas están matando y destruyendo Ucrania como nación, pero alejarse de ellas tiene un coste enorme. Mi esperanza estaba puesta en Trump, porque como dijiste, él no tenía ningún interés personal en esto. Nunca repitió esa mentira, así que tenía la oportunidad de apartarse, pero hasta ahora no lo ha hecho. Antes de terminar, ¿dónde puede encontrarte la gente? Porque debería haberlo mencionado al principio. Además de tu experiencia en la OTAN y la inteligencia suiza, debes de ser también uno de los escritores más prolíficos que conozco. Tienes muchísimos libros, especialmente sobre Oriente Medio, ya que eres un experto en el tema. Entonces, ¿cómo puede la gente encontrarte a ti y a tu trabajo? Todos mis libros están en Amazon, así que no hay ningún problema. La mayoría han sido traducidos a muchos idiomas, incluido el inglés. Originalmente fueron escritos en francés, pero ahora están traducidos a muchos idiomas. Por lo demás, no tengo mi propio canal, porque sería una carga demasiado grande para mí gestionarlo cada día, o casi. Pero aparezco en varios canales. Me invitan, como amablemente haces tú conmigo, de forma regular. Pero, en su mayoría, soy más escritor que influencer, si se quiere. Bueno, gracias de nuevo. Lo aprecio mucho. Y de nuevo, también aconsejaría, como académico, que realmente lean los libros y todo lo relacionado. Se aprende mucho de ello. Así que muchísimas gracias por participar en el programa. Muchas gracias por invitarme. Gracias, Glenn. Gracias.